Yo creo que el objetivo no se ha cumplido, porque la hermana al principio estaba hablando de que tenemos un Cristo que tiene poder, que puede hacer resurrecciones, que puede hacer sanidades, que puede hacer que es la respuesta a absolutamente todo lo que necesitamos. Así que yo quiero leerte algunos que es importante que tenga. Y si tienes a alguien ahí al lado contigo que tenga una Biblia, te voy a pedir que te ayuden a leerlo, no solamente que me escuches, porque para mí es importante. Dice la Biblia, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Así que es importante que tú lo leas, no solamente que me escuches, sino que te des cuenta de que sí es cierto, sí está escrito, sí está ahí. Y mira, yo varias veces le he tenido que decir a Dios, tú dices que tú cumples tu palabra y ahí está escrito. Así que una de dos, o lo quitas de tu palabra o lo cumples. Y dice la Biblia, por ejemplo, que Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha dicho. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Y lo tiene que hacer porque Él es Dios. Pero por ejemplo, dice Marcos capítulo 14, versículo 36. Y es Jesús orando. ¿Sale? Es Jesús orando. A veces pensamos que Jesús podía hacer todas las cosas que hacía porque era Jesús, era el Hijo de Dios. No es cierto. No es cierto. Jesús vino y se convirtió en hombre y tuvo todas las limitantes que como hombre tú y yo tenemos. Si Dios no hubiese estado con él, él no hubiese podido hacer todo lo que hizo. Dice Hechos capítulo 10 versículo 38, si no me equivoco, dice, este Jesús, ¿cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia? Y estaba con él y estaba ungido. Pero mira, Marcos capítulo 14 versículo 33, Cristo orando le dice, papacito, Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles. Todas incluye todas. Ponla ahí en tu Biblia, ponle en letras mayúsculas. Todas las cosas para ti son posibles. Y Jesús le dice, aparta de mí esta copa. Él está a punto de empezar el calvario que le va a matar, el calvario que le va a hacer sufrir. Y le dice, aparta de mí esta copa. Y dice, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Así que por un lado está Jesús que ama sanarte, pero el otro es el Padre. Esto es lo que quiero que veas en este versículo. Jesús ama sanarte, pero sobre Jesús está el Padre. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Quién envió a Jesús? Así que no solamente es que Cristo te ama, porque siempre decimos, Cristo te ama, Cristo te ama. El Padre te ama. Tanto te amó que se despojó de lo que más amaba Él. Quiere decir que el Padre te amó más a ti que a su Hijo. Eso es lo que quiere decir. Yo te pregunto a ti, los que son papás, ¿tú entregarías a tu hijo por alguien que no vale la pena? Porque no estamos pensando en un Carlos Slim o alguien que tenga algún valor. Estamos pensando, dice la Biblia, que Él escogió lo vil y lo menospreciado, es decir, lo que no vale nada. ¿Entregarías lo que más amas, que es un hijo? Mamá, que es el amor más puro que puede existir, ¿no? Mamá, ¿tú entregarías a tu hijo por alguien que no vale la pena? Si estás peleándote con el chamaquito que le acaba de pegar en la escuela, ¿no? Y haces tu entripado y hasta tienes malos pensamientos. Padre, te lo encargo que lo tengas en fuego lento, ¿no? Pero quiero que veas esto, el Padre, papá, porque Cristo es Dios, pero el Padre es el Rey, al que está sentado en el trono, el que está en autoridad. El Padre te ama. Ahora yo lo pondría en una balanza. Él te amó más que a su hijo. ¿Tú crees que si tú vienes y le dices, papá, tengo necesidad de esto, si ya te entregó a su hijo, no te entregaría tu sanidad? ¿No te entregaría tu provisión? ¿Cuántos tienen problemas económicos? Levante su mano.
todos. ¿Quién dice que no? ¿Sí? ¿Tú no tienes problemas económicos? ¿Por qué no diezmas? ¿Por qué no bendices? Yo tengo problemas económicos, pero yo sé que tengo a alguien que me provee. ¿Por qué? Porque me ama. ¿Sabes que endeudarse no es bíblico? Que un cristiano no debe endeudarse. No debe, es pecado. Si tengo al dueño del oro y de la plata, ¿por qué he de endeudarme? Ahí te lo dejo de pensar. Fíjense, Lucas capítulo 1 versículo 37. Porque no hay una sola cosa que sea imposible para Dios. Romanos capítulo 4 versículo 21. Cristo ya se fue aquí. Cristo ya se fue. Romanos capítulo 4 versículo 21. Y dice, está hablando a creyentes como tú y como yo ahora, y los que acaban de recibir a Cristo. Tú ya puedes tener este tipo de certidumbre. Dice, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido es poderoso también para cumplirlo. Tengo dos pequeñas, por ahí están sentadas, ¿no? Y entonces yo le prometo algo a mi hija. Hija, si tú te portas bien, te voy a dar esto, ¿no? Y entonces cuando se lo doy, ella siempre tiene esta expresión y viene y me dice, papá, eres el mejor papá del mundo. Y bueno, yo me siento, bueno, tú tienes al mejor papá del mundo, porque si lo ha prometido, no importa el tamaño de tu necesidad. Dice aquí, yo estoy convencido que también Él es poderoso para cumplirlo. Y cuando hablamos del poder, no sé, veamos por ejemplo, mira, Colosenses capítulo 2 versículo 13 y 15. Traigo como 130 versículos aquí, entonces podemos escoger cualquiera, pero mira, Colosenses capítulo 2 versículo 13 al 15 habla precisamente a los que se acaban de convertir y dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, a ustedes que no valían nada, os dio juntamente vida con Él, habiendo perdonado vuestros delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en el decreto contra ti. O sea, está hablando en un sentido legal. Tú merecías morir o merecías el castigo, Él lo canceló, lo tomó para sí. Dice, y que no era adverso y ha quitado de en medio esa culpa clavándose en una cruz. Habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Ahora, tú no merecías que Él te salvara, ¿ok? No merecías, y te entregó el perdón y te hace su hijo. Ahora, como hijo, por ejemplo, cuando tú vas a la ley, están los derechos de los niños, ¿no? Están los derechos de los niños como hijos. Yo tengo la obligación como papá, por ley, bien podría mi hija irme a demandar si no cumplo, de darle de comer, de darle de vestir, de darle su provisión y de suplir a todas sus necesidades. Tú no lo merecías, pero hoy eres hijo. Así que existe un documento legal que te dice que Dios, Papá Dios, yo te pregunto, ¿cuál es tu necesidad? Para que hoy vengamos delante de Dios con esa certeza y se lo pidamos. Sanidad. Puedes leer en tu casa Isaías 53. Desde el versículo 52, los últimos 4 versículos, y leer todo lo que Dios tiene para ti. Pero uno de los textos centrales de Isaías 53 dice, porque ciertamente Él llevó en la cruz, en lo que le costó tan caro, todas nuestras enfermedades y todos nuestros dolores. Y todo, vuelvo a ponerlo en mayúsculas, incluye todo. ¿Sabes? Yo creo que aquí hay personas que ya se acostumbraron a su enfermedad.
ya se adaptaron, porque no es una enfermedad de muerte. Hablemos de diabetes, hipertensión, problemas en los ojos, en los oídos, gastritis. ¿Cuántos tienen gastritis? ¿Cuántos son esclavos del omeprazol? Y ya, o sea, vives con eso. Vives con eso, ya te adaptaste, te acostumbraste a vivir con eso. ¿Y sabes qué? Se llama atadura, se llama opresión. Y tu reacción inmediata cuando te empieza a arder el estómago es una pastilla de fe y creemos en el Señor. Dice la Biblia, fíjate, antes de que Cristo viniera, Isaías 35, versículos 5 y 6: se abrirán entonces los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos, saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en la sequedad. Eso fue antes de que Él viniera. Está hablando a futuro. Cristo vino. ¿Y sabes cuáles fueron los 4 milagros que encontramos en los 4 evangelios? Ciegos, sordos, mudos y cojos. Pero dice también en varios versículos, te los puedo leer, pero creo que ya se me acabó el tiempo. Dice en varios versículos: y traían a Él muchos enfermos de diferentes enfermedades y los sanaba a todos. A todos. A todos. Te cuento 2 testimonios y con esto termino. Tengo una pequeña ahí que ustedes pueden ver, se llama Sunem. 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 Esa pequeña fue diagnosticada con microcefalia. Un mes antes de que naciera le hicieron estudios y fue declarada con microcefalia. Y me dijeron: necesitamos que nazca para hacerle un estudio y ver el grado de microcefalia que tiene. Pero traía un déficit de crecimiento muy amplio. Y nos dijeron: y es posible que tengan que prepararse porque esos niños no crecen, se mueren. Así que puede llegar a los 3, puede llegar a los 5 años o antes puede morir. Mi esposa y yo salimos destrozados, porque te haces muchas preguntas. Soy hijo de Dios, ¿por qué Dios lo permite? Y aparte, cuando estoy caminando mejor, cuando estoy sirviendo, cuando estoy cuidando mi vida espiritual, y puedes hacer un mundo de preguntas. Pero sabes, cuando preguntas, lo único que estás demostrando es que faltas de fe, porque dudas. ¿Te acuerdas que cuando estaban en el barco, estaban movidos por mucha tempestad, estaban los discípulos con Él, Cristo estaba dormido? Yo quiero pensar, ¿cómo dormía Jesús si era un bote pesquero? ¿Has estado en un bote pesquero? Yo sí. Pasé a Haití como indocumentado de República Dominicana a las 4, 3:30 de la mañana, porque en Haití me buscaban, tenían mi foto en los aeropuertos y pedían 50 o 500 mil gurts por mi cabeza, por predicar el evangelio. Y el barco pesquero se mueve. Bueno, llegas mareado, ni el Dramamine ni esas cosas sirven, porque el barco pesquero se mueve. Bueno, Cristo, no sé, pero estaba dormido. Y los discípulos ven la tempestad y lo despiertan. ¿Y sabes cuál es el reproche de Jesús? Porque no sé si a ti te molesta que te despierten cuando duermes. A mí sí. Lo despertaron y Jesús se despierta, se estira y los ve y les dice: hombres de poca fe. Y yo no sé si se levantó o simplemente extendió la mano. Calla y enmudece. Dice la Biblia: y al instante fue hecha bonanza, o la paz, tranquilidad. Y los discípulos decían: ¿quién es este que hasta los vientos y los mares le obedecen? Y Dios les estaba dando, Cristo les estaba dando lecciones para que creyeran. Y a mí, imagínate, me sanó de esto,
Bueno, tengo 2 perforaciones aquí, por ejemplo, de 2 picos que entraron casi 5 centímetros. Ahí tengo la cicatriz, no lo voy a mostrar porque soy penoso. Pero bueno, Dios ha hecho, me fracturé el cráneo de aquí, caí en la punta de un banco de carpintero y se quebró. Y mi padre empezó a orar y empezó a tronar aquello y se enderezó. Y bueno, tengo muchos más, ¿no? Salimos de ahí destrozados, preguntándonos por qué. Y tuvimos un mes de estar buscando a Dios, de estar tratando de entender qué estaba pasando. Y la mujer, como es la que lleva el producto, empieza a culpabilizarse. Es que seguramente no me cuidé, es que no comí esto, es que las vitaminas, es que un doctor nos había recetado el Teraflu porque ella había tenido una gripa súper fuerte y nos dijeron tal vez por ahí, porque está contraindicado para mujeres embarazadas, etcétera, 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 buscando culpables. Y el doctor pidió un especialista, el especialista nos dijo: yo les confirmo, sí es microcefalia, es declarada, ¿no? El déficit es muy amplio, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nace, yo la tuve en mis brazos y la midieron ahí enfrente de mí y vi la cara del doctor y se me quedó viendo. Y me dijo: vamos a esperar un mes y la volvemos a medir y le hacemos sus estudios para ver qué grado de microcefalia es. A los 15 días mi hija se enferma porque se llena toda la piel de granos, nació con piel atópica, o sea, traía un combo de enfermedad. Y se llenó, pero así toda horrible de granos, y a mí me asustó y ahí voy corriendo al pediatra y el pediatra me dice: aprovechando que ya está aquí, pues la voy a medir otra vez. Y la mide y me dice 1 centímetro menos, o sea, otro centímetro menos. Y entonces el corazón se hace chiquito. Llegó el mes y llegamos allá al consultorio del doctor y entramos con mucho miedo y sabiendo que ya había un dictamen, y entonces estás esperando, como todos aquellos que se acostumbran a su enfermedad, estás esperando que al menos el dictamen no sea tan malo. Ya tienes un dictamen. Y entonces yo entro y entramos y él ve a la niña y la empieza a medir, y efectivamente la niña viene mal. Y entonces yo, o sea, dentro de mí yo le decía: Señor, yo te lo pedí, yo me arrodillé, yo te lloré, ¿por qué no haces? Y tienes la necesidad enfrente y la estás viendo y la amas. Y mira, hay un grito interior. Hoy en la mañana estudiábamos el clamor, ¿no? Lo que significa el clamor. Y el clamor, dice, es un llamado en silencio, pero de angustia. Y el sentimiento de angustia es el que se siente justo antes de morir. A veces tú dices: ay, estoy angustiado, y no sabes ni lo que dices, porque estar angustiado es la sensación de que la vida se te va. Y le gritamos al Señor. En nuestro interior le gritamos al Señor: tú lo prometiste, y si lo prometes, lo cumples, lo tienes que cumplir, estás obligado a cumplirlo. Y entonces le digo: mídela otra vez. Señor, yo sé que no es fácil aceptarlo, mídela otra vez. Y la mide. Y dice: no, espérame. Y agarra otra cinta, mete que la mide. Y otra cinta y la mide. Y me dice: tu hija no tiene microcefalia. Yo te firmo y te doy el alta de que tu hija no tiene microcefalia. Y ahí está. Y está sana. Y está bien. Como al mes, ya estás muy, muy feliz, ¿no? Yo estaba así como tú, bien contento y diciendo: sí, cierto, ¿no? Dios sí existe. Y como al mes le salió un tumor, una bola. Y todavía no acabas de disfrutar lo que
pasó cuando ya otra, ¿no? Y ya tenía yo ese antecedente. Yo dije, Dios no me puede fallar. Dios no me puede fallar. Dios no puede fallar. No está en su naturaleza. Él no se puede equivocar. Él no está limitado. Él no tiene nuestras limitaciones. Él es todopoderoso. Así que yo no debo acostumbrarme a vivir una vida en una atadura con una... Ya nos habían mentalizado, es una niña especial que va a depender de ti todo el tiempo, que no va a crecer normal, que va a ser así tu vida. Entonces, en vez de ser una bendición, parece ser una maldición. Así que yo le dije y nos volvimos a arrodillar y hubo una santa cena en la iglesia y le puse la mano y le dije, yo no quito mi mano hasta que se vaya, hasta que desaparezca. Tenía yo mi mano puesta en esa bola y yo sentí cómo se metió. No sentí que desapareciera, sentí cómo se fue hundiendo hasta que desapareció. Y yo le buscaba, le hacía Sunem y le buscaba dónde quedó, porque sentí cómo se metió. Pues la bola desapareció. Tengo una mamá que amo mucho, a la que hace 2 años la desahuciaron. Le dio infección en los 2 riñones, le dio lo que le llaman pelionefritis. Su riñón izquierdo estaba 6 veces su tamaño y su riñón derecho estaba 4 veces su tamaño, ambos perdidos. Y cuando la abrieron, resulta que ya tenía falla multiorgánica, se le desató una pancreatitis. Entonces tenía pelionefritis, pancreatitis y falla multiorgánica. Y una operación de 40 centímetros en el vientre. Y la desahuciaron y nos dijeron, ya no hay nada que hacer. Cuando empieza una falla multiorgánica es progresiva, es imposible humanamente hablando que esta mujer viva, así nos dijeron. Y cuando estábamos en esas, incluso nos dieron la opción de desconectarla, que ya no hay nada que hacer, y aparte ocupa una cama, ocupa un espacio, es un gasto, etcétera, etcétera, etcétera. La medicina que le tenían que poner era un frasquito de este tamaño que costaba 56,000 pesos cada frasco, y era un frasco por día el que tenían que poner. Y bueno, te resumo la historia de un año en un momento. Se la entregamos al Señor. Mi mamá es una mujer de una fe inquebrantable. A ella hace 40 años Dios la sanó de artritis reumática, otra enfermedad incurable, progresiva y que no hay forma de contrarrestar, no puedes revertirlo. Mi mamá ya se arrastraba, andaba en un como los que le llamaban patín del diablo, ahí la sentaban y así se arrastraba mi mamá. Dios la levantó. Le declararon que su artritis estaba en remisión, es el término médico, lo cual no sucede con la artritis. Ella tiene ese recuerdo y tiene muchas experiencias, así que cuando dan el dictamen con lágrimas en los ojos, ella nos dijo, yo sé que de esta no me muero. Dijera Job, yo sé en quién he creído. Nos dijeron que la iban a desconectar. Y mi mamá hoy está en casa. No tiene problemas en los riñones, no tiene problemas en el páncreas. Cuando hay pancreatitis, el páncreas se inflama y crea un callo que se desprende del páncreas y que crea un quiste. La gente que sale de pancreatitis tiene que ser operada de este quiste a fuerza, el 100%. Cuando la revisan, le hacen su ultrasonido y me dice, lo voy a decir tal cual, ¿ok? Me dice el médico, pues lo único que tiene tu mamá es mucha popó. Me dice, pero no hay quiste. Ese es nuestro Dios. Yo quiero saber si aquí hay algún enfermo. Levanten su mano y bueno, pásenle. No importa la enfermedad. No importa la enfermedad. Vamos a orar por ti hoy. Quiero decirte una certeza. Quiero decirte una certeza. Esto es real. Lo que te cuento es real.
yo no estuviera vivo si Dios no estuviera vivo. Y tú no vas a salir de aquí con tu enfermedad, no te la vas a llevar. No me importa si llevas años enfermo, ya hasta conoces tú los síntomas, ya reconoces cuando algo te está pasando interno porque ya conoces tu enfermedad. Joel, Araceli y los hermanos que nos van a apoyar, por favor, pasen. Ya conoces tú tu enfermedad. Te voy a pedir que dentro de ti tú hagas una oración que incluya la siguiente expresión. ¿Okay? Dentro de ti vas a hacer una oración que incluya la siguiente expresión: yo no creo más en los síntomas de mi enfermedad. Así lo vas a decir: no creo más en los síntomas de mi enfermedad. Yo creo en la sanidad de Dios. No creo más en los síntomas de mi enfermedad. Yo creo en la sanidad de Dios. Hoy yo le entrego mi enfermedad a Dios. Ya no es mía. Esta enfermedad aquí se queda. Yo estoy sano por el poder de Dios. Urindilia yasutarambale ye arabandasi duribindisti andai vendelea darabán. Levanten todas sus manos al Señor. Dios está aquí. Voy a pasar a orar por ti y tú vas a recibir tu sanidad.